Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Yo soy el profesor Daniel Díaz García de Alpha and Omega e-Learning Center, aquí con el curso Spanish al SAT. Estamos en la lección 13 de argumentos o razonamiento lógico en la pregunta de falacia. Esta es una de las preguntas más comunes que aparece en la parte de razonamiento lógico del ERSAT y vamos a discutirla ahora. Tópicos. Vamos a estar practicando 5 argumentos de ejemplo de esta pregunta de falacia. Va a necesitar los documentos, imprimirlo, práctica falacia.pdf y manual de práctica de razonamiento.pdf, que como siempre los debe haber hecho con anticipación. En práctica falacia.pdf están los 5 argumentos de ejemplo y con el manual de preguntas de razonamiento lógico PDF puede contestarlo y lo vamos a repasar esta pregunta al final. Aquí tengo ya preparado los documentos. Primero este es el de pregunta para práctica falacia PDF, que tiene los 5 argumentos de práctica que vamos a estar discutiendo próximamente. El manual de preguntas de razonamiento lógico, que te dice cómo contestar esta pregunta. Estamos en la falacia. Somos acá abajo. Lo de aquí está la pregunta de falacia. Saqué también puede ser útil también el manual de razonamiento lógico, no el manual de pregunta de razonamiento lógico, sino el que dice manual de razonamiento lógico PDF, que este manual, como dice, este manual es el que se debe utilizar para la lección 2 y 3 de este curso. Como todos los manuales, te debe imprimirse y tenerlo a la mano cuando se esté viendo y estudiando las lecciones, etcétera. Este manual es el que usa para dar el que usé para la lección número 2 y número 3, como dice aquí, y que es el que funciona como teoría para la parte de argumento. Aquí vamos a repasar el inciso número F de errores o razonamiento falacia, porque es el que vamos a estar trabajando ahora. Ya lo habíamos visto aquí. Dice, vamos a repasar esto de falacia, que eso es lo que está preguntando en esta parte de razonamiento lógico, argumento, aparece también falacia. De hecho, una pregunta específicamente falacia, que es la que estamos trabajando ahora. Ahí dice lección 14, pero es la lección número 13. Esto hay que corregirlo. Esto no hice la corrección. Esto fue previo a la corrección. No es la lección 13, no es la lección 14, es la lección 13. Pero es la pregunta que estamos trabajando. Una falacia, un error de argumentación. Existen muchísimas maneras de hacer estos errores, que se le conocen en diferentes nombres. Muchos de estos nombres en latín, ya que muchas de estas falacias se estudiaron en la Grecia antigua, etcétera, etcétera. Y aquí está lo que yo quiero ilustrar, las falacias. Están las falacias formales, las falacias informales por lenguaje, falacia informal de relevancia por omisión, etcétera, etcétera. La falacia de relevancia por intrusión, la falacia de informal de relevancia por presunción, etcétera. ¿Por qué? Porque si vamos acá, vamos a la pregunta falacia, que primero que nada, ¿cómo se identifica esta pregunta? Esta pregunta se identifica con las palabras claves: error lógico, falacia, vulnerable a crítica, error en argumento, ignora la posibilidad, etcétera. Ejemplos de relación. ¿Cuál de las siguientes es una falacia que el argumento hace? El argumento arriba es vulnerable a crítica, pues ignora la posibilidad de que. El argumento arriba es lógicamente erróneo porque, tarea, como hemos visto, vimos en el documento manual de razonamiento lógico, hay que buscar la opción que describa la falacia o error lógico que el argumento hace directamente o ignorando alguna posibilidad que lleva a hacer un error. Esto es interesante porque estamos buscando esto es un argumento, te van a presentar un argumento que tiene un error lógico. Y como hemos visto, hay muchas maneras de hacer errores lógicos. Hay maneras de hacer errores formales, que es la estructura lógica de la construcción, usualmente los argumentos deductivos. Pero también hay maneras de construir bien el argumento, pero como quiera hacer una falacia, como hemos visto aquí, que la voy a traer de nuevo, por informalmente, o por lenguaje, o por omitir algo, o por poner, como dice aquí, por ejemplo, por informar por lenguaje, argumento con una construcción válida que tiene un error en el uso del lenguaje. O sea, que usualmente es por ambigüedad, que tienen un término que lo definen, que se utiliza de una definición en una parte del argumento y se utiliza como definición en otra parte del argumento. Y así por el estilo. Esto ya lo habíamos visto.
Yo le refiero a la lección número 2 para que vuelva a repasar esto de la falacia. Muy bien, estamos buscando los errores lógicos. Vamos a practicar ahora. La primera dice, ¿cuál de las siguientes es un error de razonamiento contenido en el argumento? Dice arriba, cuando los trabajadores no encuentran sus tareas retadoras, ellos se aburren y logran menos que lo que sus capacidades le permiten. Por otro lado, cuando los trabajadores encuentran sus tareas muy difíciles, ellos se dan por vencidos y entonces también logran menos que lo que sus capacidades le permiten. Es entonces, por lo tanto, claro que ningún trabajador logrará producir a la máxima capacidad de su potencial. Ok, eso quiere decir que esta es la conclusión. Y por alguna razón eso tiene un error. Entonces, si nos damos cuenta, hay dos alternativas. Una no ocurre, tampoco la otra ocurre, por lo tanto nunca va a ocurrir. Eso es lo que realmente nos están diciendo aquí. Que cuando los trabajadores no encuentran sus tareas retadoras, se aburren, logran menos de lo que sus capacidades permiten. Por otro lado, cuando los trabajadores encuentran sus tareas muy difíciles, se dan por vencidos. O si están muy fáciles, mal. Si están muy difíciles, mal. Por lo tanto, nunca. Interesante este argumento. Solo que es un argumento de una falacia por presunción, diría yo. Porque está diciendo que no puede, que se va por los extremos, no dando por entender que puede haber un término medio. Vamos a las opciones. Dice la A, confundir que lo que es actual con lo que es meramente posible. No. Asumir sin permiso que una situación permite solamente dos posibilidades. Exactamente, solo que ese es el error, que permite esas dos posibilidades, pero pueden una tercera en términos del punto medio, en términos de que, no que la tarea no sea ni muy fácil ni muy difícil y sí se pueda lograr la máxima capacidad. Se logra si tiene una tarea que no sea ni muy fácil ni muy difícil. Exacto, por lo tanto, pues ese es el error, que sin permiso, que una situación permite solamente dos posibilidades. O sea, permite solamente dos posibilidades si se demuestra que es así, pero no es el caso. O sea, esto es un error, la B. Ese es el error que está ocurriendo, la B. Pero veamos la C y la D y la E. Sentarse en evidencia subjetiva en vez de objetiva, no. Confundir correlación con casualidad. Eso puede ser la contestación que es un tipo de falacia, confundir correlación con causalidad o viceversa, causalidad con correlación. Pero no es el error que está ocurriendo aquí. Depende de la ambigüedad de un término. Eso es lo que ya hemos hablado. Es otro tipo de falacia. La falacia de informar por lenguaje. Pero no es el caso que está ocurriendo. Perfecto. Esa es la 1. Vamos para la 2. El argumento el razonamiento del argumento es fallido porque el argumento ¿qué? Muy bien, vamos arriba. Las personas que acusan al servicio postal de incompetentes e ineficientes mientras que se quejan del aumento de 5 centavos al precio del sello postal no reconocen un baratillo cuando lo ven. Pocas experiencias son más disfrutables que leer una carta personal de un amigo. Viéndolo de esta manera, el servicio postal es tan bajo precio que un aumento de 5 centavos no es merecedor de un serio debate. Esa es la conclusión, la de abajo. De que no merece serio debate el aumento de 5 centavos. Esto es lo que sí, aquí está ocurriendo un error, porque es que está confundiendo una cosa con otra cosa. Están comparando chinas con botella, como diría yo. Porque primero está diciendo que las personas que usan edición de incompetencia, mientras que quejan que el aumento de 5 centavos de precio no reconoce un baratillo cuando lo ven. Para entonces hablar de las experiencias, de leer una carta personal de un amigo, dando por asunción que esa carta llegó porque se recibió por correo. Tan- pero es que el acusamiento que le da a servicio es que es incompetente e ineficiente. Y a la misma vez de que es incompetente e ineficiente, le están aumentando 5 centavos el precio del sello postal. Pero la persona que está argumentando en contra de esto, para llegar a esta conclusión de que estamos opuestos a que aumento estamos no es merecedor de un serio debate, está comparando cosas que no son comparables. De modo que vamos a las opciones.
La sugiere que el servicio postal es competente en finanzas, pero no establece cómo la competencia en finanzas debe medirse. Cómo la competencia en finanzas debe medirse. No, eso no es lo que está ocurriendo aquí. B. Reclama que el aumento propuesto es insignificante, pero no dice a qué nivel de aumento es merecedor de un debate serio. Tampoco, eso no es lo que estamos hablando, es que está comparando una cosa con otra. Y la C. Confunde el valor de un objeto entregado con el valor de entregar un objeto. ¿Esa es la que? Claro que sí. Eh, Está confundiendo dos cosas que no son comparables. El valor de un objeto entregado tiene un valor que es diferente al entregar un objeto. Porque entregar un objeto se está refiriendo al servicio que hace el servicio postal, que es entregar las cartas. Si la casa, el valor del objeto puede ser relativo. Porque, claro, es disfrutar la carta personal de un amigo, pero dudo mucho que una persona disfrute recibir un bill altísimo, una carta de una demanda. Eso que está comparando cosas que no son comparables. Esa es la C. Apelar a una autoridad para apoyar la conclusión del argumento sin permiso y fallar en establecer si los críticos del servicio son o no son empleados del servicio postal. Tampoco. Muy bien, la respuesta fue la C, confundir una cosa con otra. Está confundiendo cosas, no, comparando cosas que no son comparables. Que también es otro tipo de falacia. 3. El razonamiento del argumento está en error. ¿Vieron cómo está en error? No, el razonamiento está en error. Está diciendo que es una falacia. 3. Al rechazar el plan propuesto por el Parlamento para reformar el proceso electoral, el presidente claramente actuó en los mejores intereses de la nación. Cualquiera que piense lo contrario debe recordar que el presidente tomó esta decisión sabiendo que iba a tener fuerte oposición doméstica y desaprobación generalizada. Todos los ciudadanos que pongan el bienestar de la nación sobre intereses partidistas particulares aplaudirán esta acción valiente. El presidente actuó claramente, eso es lo que nos quiere convencer, que el presidente actuó claramente en los mejores intereses del presidente, en los mejores intereses de la nación. Eso es lo que nos quiere convencer. El presidente de la nación rechazó el plan propuesto del Parlamento para reformar el proceso electoral. Lo rechazó. Recibió críticas, pero hay un principio que refuerza eso, que todos los ciudadanos que pongan el bienestar de la nación, sus intereses particulares, aplaudirán esta acción valiente. Cualquiera que piense lo contrario, recuerda que tomó esta decisión sabiendo que iba a tener, o que no, aquí no quiere conocer que el presidente claramente actúa en los mejores intereses de la nación. Yo no quiero realmente eh, decir lo que refutarlo, por eso no es el caso de refutar, es ver si estas opciones, si estas premisas llevan a esa conclusión. Veamos, la dice, confunde una cualidad de que es meramente deseable de un líder político como una cualidad, ah, ahí está al revés, cualidad que es esencial pero para una efectiva toma de decisiones políticas. Eso está confuso, pero eso no es lo que está ocurriendo arriba. Falla en distinguir entre la evidencia que considera la valentía requerida para tomar cierta decisión con la evidencia que considera la sabiduría de tomar esa decisión. Excelente, la B. Vamos a ver la C. Ignora la posibilidad de que muchos ciudadanos no tienen intereses partidistas particulares en la propuesta de reforma electoral. Mm, los ciudadanos que no tengan interés. Es que aquí está diciendo que todos los ciudadanos que pongan el Ministerio de la Nación. Se está refiriendo a aquellos, hoy no es la C. Pasa por alto la posibilidad de que haya fuerte oposición al plan parlamentario entre miembros del partido del presidente. No, ese no es un error que está ocurriendo. Depende de asunción injustificada que cualquier plan propuesto por el Parlamento va a necesariamente solamente intereses partidistas particulares. Hay que faltar palabras, pero eso no es la que es. La respuesta correcta es la letra B. Falla en distinguir entre la evidencia que concierne la valentía requerida. Distinguir. No está distinguiendo, te lo está diciendo como que es lo mismo. Sobre la sabiduría de tomar tal decisión. Aquí nos quiere llevar a la conclusión de que el presidente, al rechazar el plan propuesto, actúa en los mejores intereses de la nación. Y que eso es una decisión valiente.
pero no nos dice que es que confunde el hecho de que ser valiente por tomar esa decisión, que eso realmente, una cosa es ser valiente en tomar una decisión, pero otra cosa es si esa decisión fue la correcta. Y aquí no está diciendo que la decisión fue la correcta, claramente a todos los mejores intereses de la nación, implicando que es lo correcto, pero no nos dice por qué fue correcto. Lo único que nos dice que fue el presidente actuó valientemente. Cuando está teniendo oposición doméstica y desaprobación generalizada, casi todo el mundo está en contra. Y aquí está acusando de que esos que están en contra tienen intereses partidistas particulares. No, no. Está confundiendo una cosa con la otra. Es similar el error es similar al segundo el de los servicios postales. Está confundiendo una cosa con otra cosa. Muchas veces en los argumentos no puedes comparar China con botella. Y si lo estás haciendo, estás cometiendo un error. Ahora, número 4. El razonamiento es fallido porque dice la 4. El haiku es japonés, es definido como un poema de 3 líneas con 5 sílabas. En la primera línea 7 sílabas, en la segunda línea 5 sílabas, en la tercera línea. Los poetas ingleses tienden a ignorar este hecho. Descartando el conteo de sílabas, ellos generalmente llaman a cualquier poema en inglés de 3 líneas como, como se siente como haiku, es un haiku. Como se parece a un haiku, es un haiku. Esto demuestra que los poetas ingleses tienen poco respeto por las tradiciones foráneas, inclusive aquellas a las que se deriva su propia poesía. Muy bien. La conclusión es esta última que está acá abajo. Esto demuestra. Sabemos que la conclusión por esta frase. Esto demuestra. Arriba demuestra eso. Esa es la conclusión. Va de un caso específico a un caso general, porque aquí estamos hablando de lo que está ocurriendo con los poetas ingleses, cómo ignoran cómo realmente funciona un haiku. Simplemente llaman a cualquier poema haiku, a algo que parece un haiku, o se siente como un haiku. Pero un haiku nos define arriba lo que es específicamente cómo debe ser. Es definido como un poema de 3 líneas con 5 sílabas en la primera línea, 7 sílabas en la segunda línea y 5 sílabas en la tercera línea. O sea que es una definición exacta, específica, con regla de lo que es un poema haiku. Para llevarnos a decir en forma bien general de que los poetas ingleses tienen poco respeto por las tradiciones foráneas. Eso es lo que se llama un error de generalización. Confunde vamos a ver las opciones. Confunde asuntos objetivos con asuntos subjetivos. No. Establece que una conclusión es más amplia en alcance de lo que la manera dada justifica. Exactamente, esa es la que es. Porque es un error de generalización. O sea, es más amplia la conclusión del alcance, del scope de lo que da el argumento. La C dice, depende de estereotipos en vez de presentar evidencia. No. Pasa por alto la posibilidad de que el caso citado no es único, tampoco, y falla en reconocer que ignorar algo implica un juicio negativo sobre algo, tampoco. Eso es la B. Es una generalización, establece un caso más amplio de lo que debería ser. Muy bien, vamos para la 5. Dice, ¿cuál de las siguientes explica la falacia que establece el argumento? La 5 dice, la propuesta del gobierno de cortar en un 8% a los subsidios en los grupos de arte va a ser difícil para tales grupos aceptar. Sin embargo, como se puede ver de su respuesta al recorte del año pasado, no dejarán de existir. El año pasado también hubo un recorte de 8% y aunque la recaudación de fondos fue difícil para estos grupos en esta economía recesionada, ellos lograron sobrevivir. Aquí la conclusión es esta, que como se puede ver en este recorte, no dejarán de existir. O sea, que nos plantea un principio, una posición arriba, pero después los cambia con el sin embargo. Para llevarnos a concluir de que aunque le están recortando 8% de subsidio a los grupos de arte, van a poder sobrevivir. El año pasado también hubo un recorte del 8%. ¿Y qué evidencia nos da de que el año pasado les recortaron 8% y recaudaron fondos de manera difícil, pero los recaudaron?
y lograron sobrevivir. Entonces que este año le van a recortar otro 8%. O sea que un 8% sobre el 8% que ya le recortaron. O sea, si tú le recortas un 8% y después le recortas 8%, estás mm, por multiplicación estás recortando casi un 64%. No necesariamente, ¿no? Un 0.08, eh, casi no tanto, pero sí le están recortando bastante. Quiere decir que realmente van a sobrevivir cuando le están recortando tanto el presupuesto. Vamos a ver las opciones. El argumento depende sin justificación en la probabilidad de que la economía mejore. No, 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 no. Aquí no está diciendo de que es como en el pasado sobrevivieron, van a sobrevivir en el futuro. Eso es lo que se llama un argumento antiquetam. ¿Sabe? El argumento ad antiquetam, como ocurrió en el pasado, va a ocurrir, así como ocurrió en el pasado, va a ocurrir en el presente. Sobrevivieron en el pasado, en el año pasado, van a sobrevivir este año. El argumento no establece el asunto de si deben existir subsidios para el artículo, no. El argumento igual a la mera supervivencia de los grupos de arte sin éxito. El argumento no toma en cuenta que la cantidad en dólares de recorte de presupuesto es menor que la cantidad en dólares del año pasado. No, tampoco. Y el argumento va a soportar la probabilidad de que el efecto acumulativo de los recortes es más de lo que los grupos pueden aumentar. Exactamente. El efecto acumulativo, que es lo típicamente el rol, no el acumulativo, pero los comentos falaces por los ad anquitem, que es por la antigüedad de que por, porque en el pasado se hizo así, siempre se va a hacer así, siempre se ha hecho así y va a funcionar así bien. Tiene varios errores. Una de ellas es, en este caso, es por lo de la acumulación de los recortes. Pudieran haber sobrevivido un 8%, pues si le añades otro 8% de recorte encima de esos 8% que ya tenían, pues ya lo vas como digo yo, acabar de liquidar. Y por lo tanto no van a sobrevivir, por lo tanto esa premisa no lleva a esa conclusión. Y es el error que está cometiendo la letra E. Excelente. Eso fue falacias. De modo que en la pregunta de falacia, lo que va a buscar es el error argumentativo. Les recomiendo que repase las falacias. De falacias hay muchísimos. En el manual de razonamiento lógico está el libro, muestro en la parte de los libros de referencia el How to Win Every Argument, The Use and Abuse of Logic, que establece casi todas las falacias que son reconocidas. Están en inglés, pero las traduce al español y puedes saber cómo detectarla, porque mientras mejor sepa cómo detectar una falacia, mejor le va a ir esta pregunta, que es bien común en el ERSAT. Bueno, eso fue esta lección. Nos veremos en otra próxima lección.